Da mucho gusto saludarlos. Voy a compartir pantalla. Y bueno, el tema del día de hoy es un tema interesante porque vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo de las primeras ideas sobre el aprendizaje, pero ahora ya en el siglo XX. Comentamos la sesión pasada del impacto tan importante que tuvo el pensamiento de Edward Thorndike, este psicólogo estadounidense, que modeló prácticamente algunos de los modelos de educación a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, particularmente el modelo de los Estados Unidos. Pero bueno, ahora ¿qué tenemos? Ahora vamos a tener en cierta medida, una consecuencia de varios aspectos. Por una parte, del desarrollo de la psicología educativa que nace con los trabajos de Edward Thorndike, pero por otra parte también por una gran cantidad de psicólogos, de médicos también, interesados en el estudio del aprendizaje, que van a continuar los estudios que propuso Edward Thorndike, y de ahí se va a dar origen a esta noción, a esta primera noción que llamamos conductismo, o que de manera más formal podríamos llamar el aprendizaje por condicionamiento. ¿Sí? Eh, para comenzar, debo mencionar que estas teorías conductistas eh, lo que hacen es asumir e interesarse en estudiar la manera en la cual se aprende y se va respondiendo a los cambios del ambiente externo. ¿Sí? En cierta medida, podríamos decir que presentan al aprendizaje como un cambio que es consecuencia de una asociación de estímulos que lo van impulsando o inclusive lo van reforzando. Las teorías conductistas, uno de los primeros trabajos, se debe a Watson, este psicólogo estadounidense, que se dedicó a estudiar la conducta bajo una postura muy interesante. Por ejemplo, él asumía la idea de que la psicología, y muy en especial la psicología educativa, era una ciencia. Entonces, trató de desarrollar métodos observacionales, métodos basados en observación, en experimentación, para tratar de consolidar el conocimiento de la psicología educativa como un conocimiento científico. Situación que en los años o en las décadas posteriores no ocurrió, debo decirlo, porque las perspectivas sobre lo que tendría que ser la base de la educación o la base de los estudios del aprendizaje y de la enseñanza fueron cambiando. La propuesta de Watson, este interés de Watson por estudiar eh, las diversas maneras de aprender, generaron al menos cuatro perspectivas, cuatro planteamientos sobre el aprendizaje. Podríamos decir que en los cuatro planteamientos sobre el aprendizaje hay una idea en común, y la idea en común es asumir justamente la noción de que el aprendizaje se debe a un cambio en la conducta de las personas. Es decir, la manera en la cual nosotros podemos hablar del aprendizaje tiene que ver con la noción de cambio. Y entonces, aun cuando en lo general hay estas cuatro perspectivas, hay estas cuatro maneras de ver el aprendizaje, sí podemos decir que hay aristas, que hay ideas particulares en cada una de ellas. Por ejemplo, la idea de Guattari, ¿sí? Esta idea de Guattari que le llamamos el conductismo asociacionista de Guattari. Y Guattari va a tener interés en tratar de conocer, en tratar de entender cuánto dura el efecto de los estímulos, ¿sí? ¿Cómo es que los efectos de los estímulos perduran en la memoria del ser humano? Entonces, esto es un aspecto interesante porque hay ciertas corrientes educativas en la práctica, en las escuelas, que muy seguramente a veces nos hablan de hábitos, ¿sí? La educación en los hábitos.
Cuando hablamos, por ejemplo, de niños, hay mucho interés en generar buenos hábitos, porque sabemos que esos hábitos que se aprenden desde niños pueden moldear gran parte de la adultez y de la vida de la persona. Entonces, ¿cómo es que surge esta idea del hábito? Pues esta idea del hábito consiste en ciertos estudios que va a realizar Gutiérrez para poder identificar cómo, en primera instancia, una vez que se da un estímulo, hay una respuesta. Pero, ¿qué sucede si ese estímulo se convierte, digamos, como en una especie de constante? De manera, de manera constante se está dando este estímulo, es decir, de manera constante podemos observar cómo finalmente eh, tenemos que levantarnos a cierta hora para ir a trabajar. Y entonces el primer estímulo es ese sonido que tiene el reloj, es esa alarma que nos indica que ya es la hora para comenzar el día, que ya es la hora para comenzar a trabajar justamente. Muy bien, pues entonces al principio muy probablemente requerimos de esta alarma, requerimos de este sonido, requerimos del sonido necesario para despertar. Pero si esto lo volvemos una constante, si de manera ordinaria, todos los días o casi todos los días, dejamos la alarma, muy seguramente todos hemos vivido la experiencia de que se va convirtiendo en un horario que nuestro reloj biológico reconoce y donde despertamos inclusive ya sin la alarma misma. Bueno, en eso consiste esta idea de Guterres, cómo nosotros podemos asociar, asociar a un determinado estímulo la, la conducta que es en respuesta a él. Ahora, Gutiérrez estudió que naturalmente no todas las personas logran desarrollar finalmente los hábitos, pero sí una mayoría logra desarrollar los hábitos. Gutiérrez estudió el hecho de que una vez que este estímulo se da de manera constante, se puede seguir dando la respuesta aún cuando ya el estímulo no exista. Bueno, en eso consiste parte del trabajo de Gutiérrez, que de hecho habrá mucho que seguir trabajando, mucho que seguir discutiendo del trabajo de Edwin Guy Gutiérrez, porque es un trabajo que puede aparecer a profundidad en diferentes textos. Uno de estos textos es el libro que de manera constante hemos citado acá, que es el libro de teorías del aprendizaje de Ernest Hilgard y Gordon Bower, de la editorial Trillas. Pero también hay otro libro muy bonito que sería Teorías Cognitivas del Aprendizaje de Ignacio Pozo, donde también se trata este conductismo asociacionista de Edwin Guy Gutiérrez. Ahora, la otra corriente, de estas cuatro corrientes que el día de hoy vamos a tener la oportunidad de revisar, de estudiar un poco, se debe al trabajo de Clark Hulk. ¿Sí? Hulk, que él de inicio asume la idea de que el aprendizaje por condicionamiento, ahí el reforzamiento se da de manera, podríamos decir, posterior al estímulo. ¿Sí? El trabajo de Hulk es un trabajo sumamente interesante porque Hulk también asume una idea parecida a la de Watson, de que las teorías conductistas pueden estudiar el aprendizaje como ese cambio en la memoria, pero desde una perspectiva científica. De hecho, le llamamos el conductismo metodológico porque Hulk trata de utilizar un método para hacer deducciones científicas sobre relaciones entre conceptos que él mismo define relacionados al aprendizaje. Prácticamente, si leemos el trabajo de Hulk, podemos disfrutar del primer intento por desarrollar una teoría deductiva del aprendizaje, por aplicar una metodología deductiva, podemos decir casi lógico-matemática, para el desarrollo del aprendizaje. Sin embargo, su teoría no tuvo el éxito que él esperaba, a pesar de que varias décadas después
cuando se empieza a hablar de la inteligencia artificial y se empiezan a utilizar los métodos de la lógica para tratar de modelar, de describir los fenómenos de la conducta, que fue algo que Hulk intentó, pues fue entonces que se recupera una parte de su teoría. Sin embargo, cuando la publica, a principios del siglo XX, no tiene el éxito que él esperaba. ¿Qué es posiblemente el valor principal que tiene el trabajo de Hulk? Pues uno es que trata de definir como tal esta fuerza del hábito. Y esta fuerza del hábito la relaciona a dos conceptos muy importantes. La primera es la noción de necesidad, el crear una necesidad en el ser humano. Y segundo, la motivación. La motivación. ¿Sí? Esa motivación que es diferenciada de la necesidad, es decir, la necesidad puede tener sus propias motivaciones, naturalmente, pero la motivación surge como algo externo al ser humano. Es decir, no, él hace mucho esta diferencia entre la motivación y la necesidad. ¿Sí? El trabajo de Hulk también permite comprender los diferentes niveles que hoy en día, algunos de ellos podemos revisar en los trabajos, por ejemplo, de Benjamin Bloom, sobre cómo la cognición se va desarrollando de un orden inferior a un orden superior. En las palabras de Hulk, como por ejemplo hay una motivación interior que está ligada en primera instancia a satisfacer las necesidades básicas, las necesidades corporales, y poco a poco, una vez que estas necesidades son cubiertas, el interés subyace principalmente en aspectos más de carácter cognitivo y afectivo. El trabajo de Hulk finalmente logra establecer esta relación entre la fuerza del hábito y podríamos decir que en cierta medida es una extensión, aunque de inicio y de método diferente, a la de Edwin Guy Gutierrez. Los otros dos conductismos importantes van a aparecer también a principios de siglo, y uno que va a ser fundamental va a ser el trabajo de Edward Charles Tolman. Tolman, que va a pensar en la psicología como una ciencia que es autónoma, que es independiente, y él trata de ver a la conducta como una conducta molar. Es decir, que no se puede entender el ser humano solamente evaluando solamente ciertos aspectos del ser humano, sino que tenemos que pensar un poquito más en el todo para tratar de explicar la conducta misma del ser humano. ¿Sí? Esto es importante mencionar porque la idea del Tolman va a permitir explicar comportamientos y va a permitir desarrollar teorías que hoy en día permiten comprender comportamientos en la actualidad. Por ejemplo, el trabajo de Tolman liga la noción de conducta. Les pido un momentito, por favor, si son tan amables. Un momento, por favor. Gracias, muy amables. Comentaba hace un momento que esta teoría intencional de Tolman, de hecho el término intencional proviene un poco de poder identificar una conexión que Tolman logra deducir, que realmente es interesante, porque, insisto, todos estos uh, psicólogos estaban interesados en estudiar el aprendizaje, pero desde un punto de vista científico,
Y una de las herramientas que van a utilizar para ello va a ser por una parte la psicología, el experimento, pero también la lógica y la matemática. Tolman va a escribir prácticamente una ecuación en la que explica cómo la conducta cambia en función de tres aspectos que él define. Una es la situación que experimenta la persona, otra es las experiencias previas que ha vivido la persona y finalmente las variables intervinientes. La idea de variable interviniente a la que Tolman hace referencia es a las relaciones que tiene, por ejemplo, una persona con otras, con los sucesos que la persona vive. Las experiencias, pues son esos antecedentes previos que ha tenido la persona. Y finalmente, la situación, el contexto que vive en ese momento. Este trabajo de Tolman ha permitido explicar, por ejemplo, las conductas de violencia, cómo las personas que han experimentado la violencia en etapa de su niñez, en etapa de su infancia, con una gran dificultad, logran superar, vivir una vida adulta sin violencia. Hay una relación muy especial que se da. Y esto se debe a que eh, la conducta actual se ve afectada por la influencia de las experiencias vividas. En este sentido, Tolman nos dice que la conducta, que insisto, la conducta, ese cambio en la conducta es lo que ellos llaman aprendizaje, pues entonces se ve influenciada por esas experiencias previas. Y esas experiencias previas, pues finalmente son acciones y son saberes previos. Este trabajo de Tolman va a tener éxito importante, va a tener un éxito importante. Posiblemente de estos primeros tres trabajos que hemos citado va a ser el que más impacto va a tener. Y va a tener un impacto sobre todo en el ámbito de la psicología, más que en el ámbito propio de la psicología educativa, sino en la psicología general. Pero de estas cuatro corrientes del pensamiento conductista va a sobresalir de manera importante el conductismo operante de Skinner. ¿Sí? Va a sobresalir este conductismo operante porque Skinner finalmente va a desarrollar este trabajo fundamental, análisis experimental de la conducta, que lo que va a hacer es postular que los organismos, que la conducta de los organismos puede finalmente explicarse a través de esa conexión que tiene el ser humano con el medio, como una consecuencia de esa conexión, pero también a través de algunos procesos interiores generados por esas contingencias ambientales. El trabajo de Skinner va a significar, por una parte, el desarrollo más amplio de las teorías conductistas, pero también, por otra parte, la crisis que va a venir ya entre los años 30 y los años 40, al no explicar diferentes procesos relacionados al aprendizaje y a la conducta en estas teorías. Ahora, hay varios fundamentos importantes de las teorías conductistas. Por ejemplo, podríamos decir que las teorías conductistas las podemos insertar desde el punto de vista filosófico, desde el empirismo hasta el positivismo. Desde el empirismo, porque asume la idea de que el que aprende, de que el sujeto cognosciente es ese ente pasivo. Y que además el conocimiento está compuesto de sensaciones. Esa materia prima de las impresiones del sujeto, de ideas, que es la copia directa de esas sensaciones, y finalmente de las asociaciones entre ellas. Un papel fundamental es el estímulo-respuesta, que es finalmente la operación que nos muestra la relación que se da entre los objetos activos, entre el medio ambiente y un sujeto pasivo, entre la persona que aprende. ¿Cómo se da? Pues la experiencia del sujeto proviene del impacto de la actividad del objeto y finalmente es testimoniada por la producción de la respuesta. Así que en la mayoría de los textos pedagógicos podemos observar esa relación
epistemológica O que implica S, que lo que significa es que el objeto finalmente influye en el sujeto. Es el medio ambiente el que influye en la manera en la cual se comporta el sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto lo que hace es dar una respuesta ambiental. En este sentido, esto es por parte del empirismo, perdón, por parte de la noción de estímulo-respuesta, pero por parte del empirismo hay varias características. Por ejemplo, se considera que es ambientalista, las teorías conductistas, ¿no? Porque está considerando el medio ambiente, tanto físico como social, que va a determinar en cierta medida cómo se comportan los seres humanos, cómo se comportan los seres humanos. Y entonces el aprendizaje va a depender de cómo se da ese arreglo ambiental, de las contingencias, de las relaciones entre los estímulos antecedentes y consecuentes. Por otro lado, también es asociativo o asociacionista, porque se da a través de esas leyes asociativas desarrolladas por el filósofo inglés David Hume, de contraste, de continuidad, de temporalidad, de causalidad, para poder explicar cómo se incorporan los conocimientos y el aprendizaje. Y ahí se vale mucho de la descripción y de la explicación como un medio para entender el aprendizaje. Y es anticonstructivista, es decir, el conocimiento es el resultado de esas relaciones que por cierto son asociaciones entre los estímulos y las respuestas. ¿A partir de qué? A partir de sencillas modificaciones cuantitativas, sin intervención alguna propia de la intervención del sujeto que aprende. Ahora, así como influye el empirismo, también hay una influencia del positivismo. Y observemos que algunos de los elementos que ya hemos comentado, más otros elementos que vamos a comentar ahora, pues resultan polémicos, resultan ampliamente criticados en su época. Los hechos y los datos, por ejemplo, son la única prueba para la aceptación o el rechazo. Los hechos o los datos carecen de influencia de cuestiones tanto políticas, raciales o morales y considera la investigación científica como neutral en relación a cualquier suceso, tanto social como político o moral. La objetividad, pues, es consecuencia del acuerdo subjetivo de los hechos. Y por otro lado, se asume la idea de que el método es aplicable al estudio de cualquier fenómeno, sea natural, sea social. Las generalizaciones o las verdades universales van a poder emerger de las observaciones de los hechos. Y cualquier fenómeno complejo de estudio, de aplicación, puede finalmente analizarse desde sus elementos más básicos o simples. Ahí, desde luego, la educación se incluye como un fenómeno complejo. Entonces, esta influencia del positivismo, esta influencia finalmente del empirismo, van a generar justamente las teorías conductistas como hoy en día las conocemos. Son las teorías que van a tener una influencia fundamental casi hasta mitad del siglo pasado, las siguen teniendo nuestra hora. Son teorías, desde luego, con diversas limitaciones, pero también son teorías que han demostrado ser efectivas para desarrollar los propios procesos del aprendizaje. Hay un cuestionamiento de fondo, ¿no? El cuestionamiento de fondo tal vez en estas teorías tiene que ver con la idea de aprender y de formar. Y es un cuestionamiento muy interesante que de hecho uno de nuestros colegas en este diplomado, el doctor Ernesto Rodríguez Moncada, un doctor con una gran especialidad en el campo de la formación, muy seguramente en las últimas sesiones va a tener la oportunidad de compartir con ustedes. Porque para Ernesto, el conductismo representa tal vez una de las metodologías o de las formas más efectivas para desarrollar los aprendizajes. Pero esto es solamente si entendemos el aprendizaje, principalmente valorando la adquisición de conocimientos, de saberes, el desarrollo mismo de habilidades. Pero formar no significa únicamente aprender, porque la formación, entonces, bajo esta perspectiva, debe de incluir
este proceso de la construcción de la persona, de la personalidad misma del individuo. Y ahí es donde la propuesta de las teorías conductistas se convierte en algo muy endeble, en algo muy posiblemente poco efectivo. Porque ciertamente son efectivas para desarrollar los aprendizajes principalmente con respecto a la adquisición de conocimientos, pero parecieron no ser muy efectivas cuando hablamos de la construcción del ser humano. El ejemplo típico que podemos pensar en ello es que una persona puede aprender a través de ser estimulada inclusive por la violencia y el maltrato o el castigo. La respuesta es sí. Y de hecho puede aprender bien para evitar cierto tipo de estímulos. Sin embargo, aun cuando logre adquirir esos saberes o desarrolle esas habilidades, el cuestionarse qué tanto el castigo, la violencia o los malos tratos va a afectar al desarrollo de su persona, de su personalidad, es una cuestión, que puede ser grave. Bueno, podemos hablar un poco más sobre estos principios elementales de la teoría. Como ya habíamos comentado, desde los estudios de estas 4 corrientes, de Tolman particularmente, se estudia la conducta molar, asumida un poco por esa intencionalidad que van desarrollando tanto los animales como también los humanos para poder alcanzar metas. De tal manera que la conducta esperada se ve influenciada, se ve en función de la situación, de las causas y de las causas antecedentes. La corriente, como ya había mencionado anteriormente, que más impacto va a tener a lo largo de la década de los años 40, 50 y 60, va a ser el condicionamiento operante de Skinner. Este condicionamiento operante de Skinner va a tener 4 principios que van a ser importantes. El primer principio, que llamamos el principio de reforzamiento, y que si lo estudiamos, tiene una relación muy especial con aquellas 3 leyes que desarrolló Edward Thorndike en el conexionismo. Las consecuencias positivas que conduce a una conducta, pues incrementan la probabilidad de ocurrencia de la misma. Y de hecho, las consecuencias negativas de una conducta lo que hacen es decrementar la posibilidad de ocurrencia de la misma. Este es el primer principio que llamamos el principio de reforzamiento. Pero también tenemos el principio de control de estímulos, que establece esencialmente que los estímulos, de hecho, se pueden organizar, se pueden programar de tal manera que se contribuya al desarrollo de una determinada conducta. De hecho, este principio nos permite llegar a un principio, uno de los más importantes, que es el principio de los programas de reforzamiento. Y este programa de reforzamiento, esencialmente lo que consiste es de una colección de estímulos, una lista de estímulos establecidas en un tiempo adecuado para poder alcanzar una respuesta deseada. De hecho, de este concepto de programa de reforzamiento es de donde surge el concepto de planeación, desarrollado por un alumno de Skinner de apellido Tyler, y que muy seguramente ustedes han tenido la oportunidad de leer en textos de teoría curricular o de diseño curricular. El apellido de Tyler o la planeación por objetivos. ¿Se acuerdan ustedes de esta idea de objetivos generales, objetivos particulares, actividades de aprendizaje? Estos 3 términos que he mencionado se deben justamente a Tyler y surgen de la noción de programa de reforzamiento de Skinner. ¿Qué es un programa de reforzamiento? Pues no es otra cosa más de que una lista de cómo organizar los estímulos de manera adecuada para alcanzar la respuesta que
queremos que nuestros alumnos tengan en el salón de clase. Y bueno, de este principio surge el principio que representa, por un lado, posiblemente el nivel de impacto mayor de las teorías conductistas, pero por otra parte también representa el nivel de crítica más alto de estas teorías, que es el principio de complejidad acumulativa. Y lo que nos dice es que las conductas complejas son el resultado de un adecuado encadenamiento de respuestas o de conductas más simples. Es decir, este principio básicamente lo que nos dice es que para cualquier ser humano, se puede desarrollar la conducta deseable en todo ser humano construyendo un programa de reforzamiento adecuado. ¿Sí? Y este punto, este último punto, resulta ser un punto crítico en las teorías conductistas, porque entonces, desde la filosofía, desde la pedagogía, desde los estudios de la inteligencia, desde los estudios del lenguaje, van a surgir un grupo de personas que van a cuestionar entonces el, el desarrollo de la personalidad libre en cada uno de los estudiantes. Es decir, este principio tiene implicaciones que fueron interpretadas en el sentido de que las personas finalmente, a través de este tipo de educación, manipulan e influyen en la manera de ser de otras personas, en este caso de los alumnos. Y entonces el desarrollo del alumno, el desarrollo del ser humano, no se da en un ambiente de libertad, sino más bien en un ambiente de manipulación y de influencia. Bajo esta perspectiva y también al no poder explicar cómo se da el proceso del aprendizaje, no solamente a través de esta conexión entre el medio ambiente y el ser humano, o esta respuesta que tiene el ser humano al medio ambiente, sino también a través de un propio pensamiento, de un desarrollo propio de la inteligencia y a través de procesos interiores que ya empezaban a estudiarse en el ámbito de la medicina, es que pues van a surgir nuevas teorías del aprendizaje. Y la consecuencia de ello es que la teoría conductista fue poco a poco observándose y criticándose, sobre todo planteando las limitaciones que, que este grupo de corrientes de pensamiento educativo tiene. Es una teoría entonces que sigue estando vigente en las aulas tanto universitarias como también en las aulas educativas de la educación básica y medio superior, porque a veces es necesario ser un poco conductista, porque a veces es necesario buscar el estímulo de los estudiantes, porque a veces es necesario motivar a los estudiantes con estímulo, pero también a veces es necesario fijar límites en el comportamiento que los estudiantes presentan, y esto también tiene que ver, desde luego, con estas perspectivas conductistas. Bueno, me gustaría entonces parar aquí un poco y dejar un espacio para sus preguntas, para sus comentarios, esperando que esta sesión pues se esté disfrutando, se haya disfrutado. No sé, maestro Carlos, maestra Teresita, si tenemos alguna pregunta. Maestro Carlos, adelante, por favor. La maestra Teresita, con toda confianza, puede escribirnos en el chat, con mucho gusto. Sí, no me quedó muy claro si pudiera repetir lo último el principio de complejidad acumulativa, por favor. Claro que sí. Sí, este es el principio polémico de Skinner. Este es el principio polémico de Skinner porque, ¿qué es lo que nos dice Skinner esencialmente? Recordemos que el aprendizaje se ve como un cambio en la conducta, ¿sí? Y entonces, Skinner lo que nos dice es que cualquier conducta que busquemos desarrollar en el individuo,
puede construirse a través de un programa de reforzamiento. ¿Qué es este programa de reforzamiento? Pues es una lista que hacemos de estímulos para procurar una respuesta planteada. Esto de inicios es bastante interesante porque lo que nos habla es que la formación finalmente se centra en saber seleccionar los estímulos, en saber medir el control de los estímulos, que tienen que ver en qué estímulo va primero, qué estímulo va después, qué tiempo en cada uno de los estímulos, por ejemplo, cuáles son las metas, en este caso los objetivos que tienen cada uno de estos estímulos, para poder servir a un objetivo o una meta general. De hecho, esto es lo que hacemos en la planeación por objetivos, por ejemplo. Parte de la esencia de la planeación por objetivos tiene esta idea. Sin embargo, pues esto desde otra perspectiva, desde una perspectiva, por ejemplo, filosófica, genera una serie de cuestionamientos. Porque entonces estamos hablando de una formación que está basada en atender y en generar las respuestas que otro conjunto de personas, los maestros, el sistema educativo, desea que los alumnos tengan. Y entonces la formación del alumno no es propiamente una voz propia, sino es esa voz que buscamos y que es conveniente que el alumno tenga. ¿Sí? A eso me refería con esta postura crítica que van a tener otros pensadores en la época sobre las corrientes conductistas. Esto por una parte. Y por otra parte, la otra limitación que va a presentar la teoría va a ser que este grupo de teorías, aunque sí nos hablan de la conducta, no van a desarrollar suficientes trabajos para explicar, por ejemplo, el funcionamiento de la mente o el funcionamiento del cerebro para poder desarrollar el aprendizaje. Entonces, va a ser un conjunto de teorías que se va a basar más en análisis empíricos o experimentales, pero no van a interesarse en los procesos interiores, digamos. Y ahí se va a encontrar otra debilidad, porque ya por la época de los años 40, prácticamente desde los años 30 que inicia la teoría computacional, ya va a haber intereses en, por ejemplo, entender el proceso de inteligencia, entender el propio proceso de cómo se desarrolla el pensamiento. Y para estas preguntas, las teorías conductistas lamentablemente no van a tener suficientes respuestas. Y entonces esto va a permitir que haya nuevas teorías, particularmente las teorías del aprendizaje por asociación y por cognición, que ese es justamente el tema para nuestra siguiente sesión y es el siguiente tema que aparece en plataforma. O sea que a final de cuentas todas estas teorías limitan mucho o desconocen mucho el papel que juega el aprendiz, ¿no? O sea, lo ven como una entidad que responde a estímulos y no una persona que puede desarrollar sus propias ideas, sus propios cuestionamientos. Y esto hace, bueno, de hecho persiste con sus proporciones debidas y sus características diferenciales, pero yo lo veo, por ejemplo, en la universidad, que aunque se habla, aunque se menciona en el discurso, incluso de documentos oficiales y de la misión este, y los objetivos de la universidad de los estudios y de la
el quehacer educativo, ya en la práctica, en los salones, en muchos salones, con muchos alumnos, con muchos profesores, eh, se habla mucho, bueno, se retoman mucho las ideas más actuales, pero que se quedan a nivel de mero adorno, ¿no? Porque a final de cuentas al alumno se le sigue viendo como a... yo uso les digo a mis alumnos, uso una metáfora un poquito burda, pero un día salió y me entienden muy bien y de hecho les cae el 20, pues, por así decirlo. Que les digo que, o sea, que el profesor no es un pelícano, o no debería ser un pelícano que va contra viento y marea y viaja kilómetros para luchar contra las fuerzas de la naturaleza y clavarse en el mar para buscar peces y comida para sus crías. Llega después de todo ese esfuerzo, que es un poco la metáfora de que el profesor va, busca, lee, estudia, etcétera, y llega con todo procesado, digerido en el pelícano para regurgitárselo al alumno, ¿no? Y el alumno se come eso y luego en el día del examen, pues regurgita lo que le dio el profesor, ¿no? De ese pez regurgitado. Entonces, se ríen los alumnos, pero ya después discutiendo, les digo, ¿en qué momento ustedes pensaron? ¿En qué momento cuestionaron? ¿En qué momento reflexionaron críticamente? ¿En qué momento, y eso le doy mucho peso, y de hecho muchas veces yo hago eso, les pongo preguntas, o sea, les ayudo a que se hagan preguntas, porque ellos casi no, o sea, tenemos la típica escena del profesor en clase que dice, hay dudas, y pues nadie contesta, ¿no? Parece un velorio aquello, ¿no? Y empezando porque pues, está mal por lo que he leído, pues hacer ese tipo de preguntas tan ambiguas, ¿no? Pues preguntas hay muchas de lo que sea, ¿no? Sino, y entonces cuando les doy preguntas más, un ejercicio, por ejemplo, de un artículo que tienen que leer y que por párrafos tienen que sacar alguna idea importante y esa convertirla en pregunta para problematizar párrafo por párrafo. Eso a veces lo hago con estudiantes incluso no son de primer ingreso, estoy hablando de chicos que ya llevan 2 años en la universidad, 2 años y medio. Pero como funciona muy bien que se queden quietos, que se queden callados, que anoten lo que el profesor está diciendo y no se hacen o sea, están respondiendo, es un estímulo-respuesta, el profesor Así es. dice, ellos anotan, ¿no? Entonces, eso es lo que sigo viendo tristemente que sigue pasando, ¿no? Es una especie de conductismo decorado o no sé cómo decirle, ¿no? Este, modificado, pero a fin de cuentas yo lo veo, Es o sea, conductismo. es conductismo, ¿no? Gracias, con esto. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia, maestro Carlos. De hecho, esto ocurre, y debo decirle que la educación en nuestro país no ha sido del todo justa en los procesos de formación. En general, los procesos de formación que vivimos en México tienen muchas limitaciones. Eh, por ejemplo, solo por dar una idea, el gobierno pasado, en su último año, hasta su último año, empezó los procesos de formación en lo que en ese entonces llamaban los aprendizajes clave. Ahora estamos
a 2 años de que este gobierno se acabe y apenas inician los procesos de formación de la nueva escuela mexicana. Es decir, la historia es muy semejante. Pero no solo eso, los procesos de formación no se logra atender a todos los profesores. Tan solo en la educación básica, muy probablemente puedan participar en un proceso de formación alrededor de 20 profesores de cada 100. Ahora, no solamente eso, los procesos de formación están principalmente encaminados hacia la educación básica. Ya la educación media superior tiene que adaptar sus procesos. Y las universidades, en muchas ocasiones, no tienen como tales procesos de formación, por varias razones. Algunas veces porque son autónomas y tienen su propio mecanismo de gestión. En otras ocasiones, porque como tal, la Secretaría de Educación Pública no crea materiales para llevar a cabo los propios procesos de formación, ni tampoco se asigna un presupuesto, digamos, para llevar a cabo esos procesos. Entonces, la educación superior, en este aspecto, se hace investigación, se forma en la docencia, perdón, se hace investigación, pero a veces no se trabaja tanto el proceso de formación en la docencia. Las universidades no están interesadas porque inclusive el propio sistema educativo, el Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, les digo, naturalmente toma más, le da más relevancia, por ejemplo, a que los investigadores escriban artículos especializados en revistas especializadas, a que alguien diga, bueno, yo voy a reflexionar desde otra perspectiva y voy a escribir un texto para nuestros maestros universitarios, o escribir un texto para nuestros alumnos, ¿no? La difusión del conocimiento. Y bueno, al final esto hace que no vayamos tal vez en el mismo, en el mismo automóvil todos, ¿no? Hay instancias en la educación básica que sí reciben apoyo y que tienen la oportunidad de ir pasando con cierta fluidez los procesos de formación, pero hay otras etapas hay otras instancias donde se va atrasando. Pero en general, creo que en general el gran problema radica en la práctica y en la implementación de los modelos educativos. ¿A qué me refiero con ello? El modelo de aprendizaje es clave, aun cuando tenía ciertas limitaciones, también tenía algunas ventajas. La nueva escuela mexicana tendrá situaciones muy semejantes, tendrá algunos aspectos positivos, seguramente algunas desventajas también, pero ni siquiera tenemos la oportunidad de implementarlo cuando ya hay un nuevo modelo. De hecho, muy probablemente no tenemos manera de evaluar los últimos 3 modelos educativos en México. No tenemos mecanismos serios, instrumentos serios para poder decir si el impacto que tuvieron esos modelos fue positivo o fue negativo. No tenemos manera, porque son modelos que se han elaborado y que muy parcialmente se han implementado y que de hecho no se han implementado conforme al propio modelo mismo. Y entonces, ¿qué ocurre de fondo con esos modelos? Que construimos una formación que de fondo sigue siendo conductista, porque tal vez ese es el único modelo que sí hemos vivido, que hemos experimentado, tal vez como alumnos, tal vez como docentes. Y lo único que aprendemos de los nuevos modelos son términos. Y entonces hablamos de constructivismo, de inteligencias múltiples, de neuroeducación, de pensamiento complejo, etcétera, etcétera. Pero la práctica sigue siendo la misma. Lo único que hemos adquirido es un nuevo vocabulario para enriquecer un discurso educativo que de fondo es casi el mismo, aunque lo escribamos en un nuevo lenguaje. Bueno, esta es una idea, perdón, disculpe.
De hecho, bueno, no sé si la maestra Teresita desea. Maestra Teresita, sí, adelante, por favor, maestra. Sí, ¿desea compartirnos alguna idea? Sí, en efecto, maestra Teresita, la manera en la que seguimos construyendo las clases, en la que organizamos las clases, está pensada de esta manera. Y bueno, lo que vamos a tratar de hacer acá en el diplomado es darnos cuenta que hay otras maneras, aunque sigue siendo predominante esta manera de pensar el aprendizaje y la enseñanza. Así es. Adelante, maestro Carlos. Sí, de hecho, eh, es justo lo que usted dijo, lo último que dijo, es un discurso que parece nuevo, o sea, más bien, es un discurso nuevo, pero porque usa palabras raras y extrañas. Incluso es algo que vende, este, permítame un segundo. Sí, sí, claro, adelante. Perdón. Eh, por ejemplo, como usted dice, ¿no? Bueno, primero yo veo que ni siquiera en muchas instancias de educación superior hay un modelo educativo como tal, ¿no? Este, sino que se retoman lo ya existente, lo que ya se conoce desde hace 40 años, ¿no? Y nada más que le van decorando, le van arreglando y insertando, o sea, mencionar conductismo es pecado, entonces se quita la palabra y se pone constructivismo. Pero de fondo sigue siendo conductista, nada más que se oye elegante decir constructivismo, ¿no? Claro. Eh, De, de hecho, perdón, hay un autor español, Ignacio Pozo, que en un buen libro que les recomiendo, Teorías Cognitivas del Aprendizaje, le pone un nombre a esto que usted acaba de decir, y él le llama constructivismo estático. Es cuando decimos que somos constructivistas, pero la naturaleza del constructivismo es que es dinámico, ¿no? Entonces, como este no cambia, solamente decimos que somos constructivistas, pero, pero estamos detenidos. Entonces, él le llama constructivismo estático a esta manera de decir que somos constructivistas, pero damos las clases como conductistas. y saben que es lo que a mí en lo personal me parece grave, es que parece que todos están contentos. Es, es decir, los profesores van, dan su clase, algo que noto mucho, que platico con mis alumnos es ahí en donde trabajo, la UAM Iztapalapa, los salones tienen las puertas una como ventanita. Entonces a veces de broma les digo que es como una cámara de GESEL, ¿no? Para ver qué está pasando allá adentro, ¿no? Y es curioso que muchos utilizan el ya consabido PowerPoint y utilizan las presentaciones. El salón está a oscuras. Los alumnos se supone que están atentos a la presentación, pero por un lado los alumnos están tratando de captar lo que está diciendo el profesor, que no está dictando, pero pues como si fuera, porque el alumno está escribiendo, entre poner atención a la transparencia y entre escribir. Algunos con la tecnología moderna tratan de tomar fotografías con sus celulares, pero muchos profesores se les prohíben. Por un lado, para no molestar con el flash, o bien porque
consideran que es material que van a publicar en algún momento dado, entonces no quieren que tomen fotos. Entonces los alumnos están tratando de entender la explicación de una transparencia. Y en un salón a oscuras, iluminándose con el celular a oscuras, o sea, con la lámpara, el cuaderno. Y yo digo, bueno, es aberrante eso, ¿no? O sea, el PowerPoint es para explicar algunas cosas. Les digo, es para que, primero, si es algo que, pues, que vas a publicar y todavía no está publicado, pues entonces mejor no lo presentes, ¿no? Si eres profesor, o diles nada más en ese pedacito, en esa transparencia, pero no toda tu presentación. Ahora, dáselas a los alumnos, mándaselas por correo, que la estudien antes, que la lean antes, y luego llegan y discuten transparencia por transparencia o las que consideren. Pero el fenómeno que veo es lo más patético, creo que es la palabra, es que los alumnos se acomodan, aborrecen eso, pero se acomodan, lo aceptan. Es decir, cuando yo les digo, bueno, ¿y qué les parece eso? Me dicen, no, pues es horrible, es aberrante, ¿no? Pero entonces, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué no le piden al profesor que prenda la luz y discuten una transparencia, luego apagan la luz y discuten la que sigue? No sé, que modifiquen las cosas. Pero ellos se han vuelto ya acondicionados totalmente, ¿no? Eso es lo que me Claro. impacta, que se han vuelto, o bueno, no se han vuelto, sino siguen acondicionados desde chicos, ¿no? Y ya para terminar, esto de la formación docente es como usted decía, o sea, el docente no se considera, muchos docentes a nivel universitario, no se consideran seres en formación, personas en formación, porque ya consideran que al tener el doctorado y el SNI, ya no tienen nada que aprender, sino eso ya lo saben todo. Entonces, ellos ya saben cómo dar clase, ellos ya saben cómo enseñar, ellos ya saben. Y pues nunca han tomado un curso de formación docente, ni uno solo. Y lo único que vale ahí es pues, cuántos artículos, cuántos congresos, cuántos eventos, pero el concepto de formación lo consideran casi un insulto, ¿no? Claro. A su ego, ¿no? Termino con eso. Gracias. Sí, porque es un ambiente donde todos, posiblemente, todas y todos ya se consideran formados. Bueno, pues yo les agradezco mucho este espacio, creo que ha sido una reflexión muy, muy interesante. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. Que tengan un muy bonito fin de semana. Están estos materiales en plataforma. Vamos a hacer estas correcciones que comentábamos al principio de los Sí, videos para que ustedes puedan disfrutarlos. Y nuevamente les deseo un bonito fin de semana y muchísimas gracias por su participación.